Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión en línea del grupo de apoyo Haroldo. Nosotros somos la Asociación Alzheimer del Sureste y nos encontramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Normalmente estas sesiones del grupo de apoyo las hacemos presenciales o cara a cara junto con familiares, cuidadores y personas que están interesadas en el tema del Alzheimer y de otro tipo de demencias, pero en esta ocasión, por las circunstancias especiales en las que estamos viviendo todos con un poco de aislamiento y distanciamiento social, pues vamos a llevar a cabo estas sesiones del grupo de apoyo en línea. Bienvenidos, gracias por asistir y participar en esta sesión. Mi nombre es José Miguel Ceballos Pinto, soy licenciado en gerontología, colaboro con la Asociación Civil Alzheimer del Sureste, soy el actual presidente de la mesa directiva y junto con mi compañera Verónica Castro Díaz, quien también es gerontóloga y miembro fundadora de la Asociación Alzheimer del Sureste, entre nosotros dos vamos a llevar pues este tema que está relacionado con la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Muchas veces el apoyo y los recursos o los espacios para las familias y los cuidadores son bastante limitados y ahorita con este tema del coronavirus o del COVID-19 consideramos que es un buen momento también para que abordemos algunos aspectos que son de interés y de importancia para los familiares y para los cuidadores. Por eso hoy el tema es consejos y recomendaciones para familiares y cuidadores de personas con demencia durante la pandemia COVID. Primero vamos a presentarles el tema. Esta es la estructura de la sesión como la vamos a llevar ahorita. Ya estamos comenzando con esta bienvenida. Después vamos a tener algunos consejos y recomendaciones, que es el tema que vamos a abordar mi compañera Verónica y yo. Si nos lo permite la plataforma Zoom, nos vamos a quedar nada más en una sola sesión para pasar después a preguntas y respuestas cuando terminemos de dar el tema Verónica y yo. Si la plataforma Zoom por alguna razón no nos permite continuar en una sola sesión porque normalmente tiene límite de 40 minutos, en dado caso que tengamos que cambiarnos a otra sesión o comenzar una sesión nueva, esa la vamos a dedicar exclusiva para preguntas, respuestas y a lo mejor para compartir comentarios o experiencias, alguna anécdota o algo. Si hubiese necesidad de que nos cambiemos para una sesión adicional, les vamos a dar las instrucciones que son similares a las instrucciones a cómo te entraron a esta sesión y también la información necesaria que se necesita para entrar a esa sesión, que es el número ID. Así que, por lo pronto, pues, esta es la estructura o la forma como tenemos organizada la sesión de hoy. A manera de introducción y de una forma general, todos hemos estado escuchando esta información constantemente sobre el COVID-19. ¿Pero qué es? El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que surge en China, que después se fue extendiendo poco a poco a otros países y a otros continentes hasta convertirse en una pandemia mundial. Actualmente Europa y América son los continentes más afectados, sin embargo Europa ya va saliendo del pico máximo de contagios de esta nueva enfermedad y es en América donde estamos entrando en estas etapas críticas de contagio. Este nuevo virus SARS-CoV-2 es el que provoca la enfermedad que nosotros conocemos comúnmente como COVID-19. COVID-19 significa, son abreviaciones en inglés del Coronavirus Disease y el 19 es por el año en el que se
en el que se descubrió esta enfermedad, que es en el 2019. Tenemos algunas recomendaciones generales para pasárselas rapidito que seguramente conocemos todos porque las hemos estado escuchando una y otra vez a través de distintos medios informativos, que es quedarse en casa siempre que se pueda, mantenerla limpia, salir exclusivamente por lo indispensable, como son compras, medicamentos, a lo mejor alguna consulta médica de urgencia o alguna necesidad, tener un lavado continuo de manos durante todo el día con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. Si no se tiene disponible agua y jabón, se puede utilizar el alcohol gel, evitar tocarse ojos, nariz, boca, especialmente si no tenemos las manos limpias. Cuando se tosa o se estornuda, hay que tapar la nariz y la boca con el brazo interno o con el ángulo interno del codo. Se puede utilizar un pañuelo desechable, y algo muy importante es continuar manteniendo la sana distancia con las demás personas. Esas son algunas recomendaciones generales que estamos comprometidos para continuar compartiendo con ustedes a manera de recordatorio exclusivamente. Ahora ya aterrizando un poquito el tema del COVID-19 con la enfermedad del Alzheimer y con algún otro tipo de demencias, ahora sí ya vamos a empezar a darles un poquito más de información de este tema. Las personas con algún tipo de demencia generalmente son personas que están en mayor riesgo de infección por distintas razones. Entre estas razones está la edad, porque a mayor edad no hay mayor riesgo de contagio, pero sí hay mayor riesgo de complicaciones derivadas del COVID-19. Por eso las personas con demencia igual generalmente son personas mayores, y la edad los hace más vulnerables y los clasifica en un grupo de riesgo donde pudiesen haber mayores complicaciones si la persona se llegase a infectar con el COVID-19. Otra de las razones por la que generalmente las personas con demencia están en mayor riesgo es por las comorbilidades o por las otras enfermedades existentes que hay con estas personas. Por ejemplo, una persona mayor que tiene demencia de tipo Alzheimer también pudiera estar viviendo con otras enfermedades como puede ser la hipertensión, diabetes, sobrepeso, la obesidad, tener antecedentes de cáncer, otras cuestiones de salud que normalmente comprometen a la persona para tener un desarrollo desfavorable si llegase a infectarse con el coronavirus. Por eso, hasta ahora, la edad, que a mayor edad hay mayor riesgo de complicaciones serias, y las enfermedades con las que viven las personas son una de las razones por las que están en mayor riesgo. El deterioro cognitivo es otro elemento que podemos agregar a las personas mayores con demencia, que los clasifica en un grupo de riesgo, porque el deterioro cognitivo muchas veces pudiera hacer que estas personas con demencia no comprendan del todo la gravedad de la situación que pues estamos viviendo actualmente, pudieran no seguir las recomendaciones de salud que se están siguiendo, no entender por qué estamos tomando una sana distancia hasta entre los mismos familiares que vivimos en una misma casa. La persona con deterioro cognitivo o con demencia pudiera no recordar que hay que hacer un lavado continuo de manos, evitar tocarse la cara, entre otras medidas. Otra de las razones por las que las personas con algún tipo de demencia están en un grupo de mayor riesgo ante el COVID-19 es por la situación de dependencia que estas personas viven. Muchas veces estas personas con algún tipo de demencia, que pudiera ser el Alzheimer, dependen de algún cuidador principal, en especial en etapas intermedias o en etapas avanzadas.
La dependencia de estas personas a otros cuidadores es lo que los pone en riesgo de poder infectarse en el supuesto de que el cuidador primario no esté siguiendo las instrucciones necesarias o las precauciones necesarias para, para mantener una buena salud, ¿no? O para evitar contagiarse. Si la persona cuidadora principal no sigue recomendaciones, por ejemplo, cuando sale a hacer compras o no está evitando el aislamiento social o no está respetando la cuarentena, no seguir estas medidas de salud pudiera poner en riesgo a la persona con algún tipo de demencia, ¿no? Estas son algunas de las razones por las que las personas con demencia pudieran estar en un grupo de mayor riesgo ante el coronavirus. Es importante señalar que el COVID-19 no afecta directamente los síntomas propios de la enfermedad de Alzheimer y tampoco la evolución de las demencias. Esto quiere decir que el coronavirus, no hay evidencia científica de que el coronavirus vaya a afectar o impactar directamente en los síntomas de las personas con algún tipo de demencia. Por ejemplo, el coronavirus no va a hacer que la persona tenga un deterioro acelerado en la memoria o en el lenguaje, en habilidades de cálculo, de ubicación y orientación, y tampoco afecta directamente en la evolución de las demencias, ¿no? Por ejemplo, si una persona con Alzheimer se llegase a contagiar con el coronavirus, no significa que vaya a pasar de una etapa inicial a una etapa intermedia de una manera muy acelerada, o de una etapa intermedia a una etapa avanzada, también de una forma tan acelerada, ¿no? El coronavirus no acelera ni empeora el deterioro cognitivo, siempre y cuando la persona con Alzheimer o algún otro tipo de demencia mantenga atención médica de rutina y continuidad de cuidados e intervenciones. Aquí es muy importante que las personas mantengan durante esta cuarentena su tratamiento farmacológico y también algunas intervenciones no farmacológicas que ayudan para mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de demencia. Lo que sí es muy importante es darle continuidad a los cuidados que las personas con demencia reciben durante esta etapa de aislamiento y la cuarentena y el distanciamiento social, porque si nosotros descuidamos a la persona o no estamos dando cuidados de calidad como la persona necesita recibir, nuestra desatención sí podría provocar que la persona se empezase a deteriorar pues un tanto más rápido, ¿no? Pero no significa que el coronavirus en algún momento vaya a acelerar este proceso, sino nuestra desatención de los cuidados es lo que pudiera acelerar en algún momento este proceso de deterioro. Es importante mencionarles que las personas con algún tipo de demencia o con enfermedad de Alzheimer pudiesen estar infectadas o pudiesen contagiarse en algún momento con el COVID-19, pero esto no significa que la persona necesariamente vaya a devolucionar hacia una situación delicada o hacia una situación que requiera hospitalización. En muchos casos, las personas con Alzheimer o con algún tipo de demencia se van a contagiar, pero van a presentar ese contagio asintomático, es decir, no van a presentar síntomas y se van a recuperar en cualquier momento. O las personas pudieran contagiarse y desarrollar algunos síntomas leves, que estos síntomas leves pudiesen ser tratados de una forma ambulatoria, es decir, en la casa, sin necesidad de alguna hospitalización. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que alguna persona con Alzheimer o con demencia termine evolucionando hacia una situación más delicada de salud
pero esto ya estaría directamente relacionado con las complicaciones que el coronavirus tiene de manera natural, ¿no? Ahorita vamos a ver. Aunque ya mencionamos que el coronavirus o el COVID-19 no afecta directamente los síntomas o la calidad de vida de la persona con demencia, la situación por la que estamos viviendo actualmente sí pudiera empeorar y tener algún impacto de otras formas en la persona que vive con demencia, en el cuidador y la familia. Las personas mayores, especialmente las que viven con demencia, pueden sentirse más ansiosas, enojadas, estresadas, frustradas, agitadas o retraídas durante el brote y es muy fácil sentirse abrumado por la escala y la frecuencia de noticias que hay en todo momento y en todo lugar. De manera natural, para cualquier persona en cuarentena, estas son situaciones difíciles y que pueden agravarse todavía más. Los cambios que sí podemos encontrar o las alteraciones o el impacto que sí podemos encontrar en las personas con demencia o con Alzheimer durante esta situación están más relacionados con los síntomas psicológicos o los síntomas conductuales o como conocemos igual los síntomas no cognitivos. Pudiera haber aumento en el estrés y en la tensión dentro del ambiente familiar, pudieran haber algunos trastornos del sueño y dificultades para dormir durante este encierro y la cuarentena, pudieran presentarse mayores episodios o problemas con irritabilidad, agresión, ya no tiene un límite irritación. de tiempo. La ansiedad pudiera verse incrementada igual durante estos periodos de aislamiento social. La deambulación pudiera incrementarse también dentro de la casa. Pudieran haber periodos de depresión también por la situación con la que se está viviendo, un poco de apatía, entre otros. Estos son algunos de los cambios o de los efectos que pudiéramos esperar en las personas con algún tipo de demencia como consecuencia del aislamiento social y de la cuarentena pues en la que estamos viviendo todos ahorita. Ya para irnos adentrando en este tema de los consejos y las recomendaciones, los tenemos divididos en dos partes. Primero es la continuidad de los cuidados de personas con demencia, que yo les voy a mencionar algunos consejos y algunas recomendaciones rápidamente y posteriormente vamos a pasar con algunos consejos y recomendaciones para el cuidado del cuidador. Eso es muy importante porque para darle continuidad a la atención integral de las demencias, hay que enfocarnos no solo en las personas que llegan a tener el diagnóstico de demencia, sino también para brindar una atención integral debemos considerar igual a los cuidadores y a la familia. Entre los consejos y las recomendaciones para la continuidad de los cuidados de personas con demencia, el primero es trabajar con una atención centrada en la persona con demencia. Esto en palabras sencillas quiere decir que debemos trabajar situando a la persona como el centro de la atención. Ver siempre primero a la persona o anteponer a la persona antes que a la enfermedad. Considerar gustos, preferencias, siempre todo lo que hagamos con nuestro familiar que tenga Alzheimer o algún otro tipo de demencia tiene que ser individualizado y con la atención centrada en la persona. Les recomendamos mucho tener una organización de los cuidados y continuar rutinas. Los cuidados y tener organización en los cuidados y rutinas ayuda para que tengamos estructura con los cuidados y para que le podamos dar sentido también hacia qué es lo que estamos haciendo, cuándo, dónde, entre otras consideraciones. Hay que involucrar a las personas en la mayor actividades que se pueda de la vida diaria dentro de la casa. Esto puede ser involucrarlos
con cuestiones de limpieza, con preparar alimentos, ayudar para que hagan la lista de compras, ayudar a sacar cuentas. Es importante mantenerlos involucrados, siempre fomentando independencia y autonomía. Muy importante mantener una adecuada aseo e higiene personal con las personas con algún tipo de demencia, llevar una buena alimentación que considere los 5 tiempos de comidas durante el día, desayuno, almuerzo, cena, más las colaciones que se hacen, que son la colación matutina y la colación vespertina. Durante esta temporada que hace mucho calor, es también muy importante mantener bien hidratadas a las personas para evitar algún cuadro de deshidratación o alguna hospitalización por estas situaciones. El ejercicio y la actividad física es muy importante porque ayuda a mantener el bienestar físico y el bienestar emocional, y también ayuda para que la persona pudiera tener distintas actividades durante el día. Los ejercicios y las actividades y la actividad física pueden ser ejercicios muy sencillos que podemos hacer en la casa. Hay muchos tutoriales y muchos manuales en internet que podemos utilizar como referencia. Y los ejercicios, por más sencillos que quieran ser, todos los ejercicios cuentan y terminan siendo muy benéficos para la persona con demencia. También es muy importante continuar con el tratamiento farmacológico, no descuidar los medicamentos en horario, dosis, el tipo de medicamentos, tener suficientes suministros de medicamentos también, para que no vayamos a estar omitiendo dosis que nos pudieran agravar el estado de salud de las personas. La atención y el control de las comorbilidades, que es la atención y control de otras enfermedades, por ejemplo, mantener un adecuado control de la hipertensión arterial o de la diabetes. Es muy importante prestar atención a estas enfermedades para evitar complicaciones. Se recomienda también tener un registro, una bitácora de cuidados que incluya los signos vitales, el tratamiento farmacológico, que es qué medicamento estoy dando, cuándo, a qué hora, qué dosis. Siempre mantener registros de observaciones y comentarios que pudiesen ser de utilidad para el médico. Si estuviesen habiendo cambios con problemas para dormir, agitación durante el día, pérdida de apetito para comer las comidas del día, o por el contrario, que a lo mejor la ansiedad esté provocando comer en exceso. Siempre es bueno mantener un registro de las observaciones y comentarios para poder externarle al médico o a los profesionales de salud y no omitir nada. Hay que realizar actividades estimulantes y gratificantes, como puede ser la música, la lectura, la pintura, el canto. Podemos también hacer actividades de estimulación cognitiva, porque así como es muy importante ejercitar y mantener en buenas condiciones nuestra salud física, también es muy importante mantener en buenas condiciones, en óptimas condiciones, nuestra salud mental. Hay algunos consejos y recomendaciones para el manejo de síntomas psicológicos y conductuales, como es la agresividad, ansiedad, algunos periodos de agitación, a lo mejor alucinaciones, pero eso lo podemos ver más detalladamente en el área de preguntas y de respuestas más adelante. Estimular a los sentidos, tanto auditivo, visual, el táctil, olfativo, siempre trabajar con estimulación multisensorial trae bastantes beneficios. Entre otras recomendaciones, podemos mencionar igual de identificar a las redes sociales de apoyo. Por ejemplo, si contamos apoyo con la familia, amigos, vecinos que nos ayuden con compras, con diligencias,
identificar recursos y servicios en la comunidad. Por ejemplo, estos grupos de apoyo en línea son recursos muy importantes donde podemos estar obteniendo información relevante. Hay que evitar el aislamiento manteniéndonos en contacto con familiares y con amigos a través de videollamadas, mensajes de texto, llamadas por teléfono. Muy importante mantener seguridad en el hogar para que no vayamos a tener accidentes o para que también estemos previniendo situaciones que se pudieran complicar. La prevención de las caídas es algo muy importante durante ese confinamiento también, y sobre todo generar entornos seguros para que tanto el cuidador como con la persona con algún tipo de demencia estén en un entorno que sea apropiado y que evite y reduzca riesgos o accidentes. Hay algunas estrategias para la comunicación de personas con demencia que les podemos compartir más adelante. Ahorita es un buen momento para fomentar y mantener relaciones intergeneracionales, por ejemplo, entre las personas mayores con demencia y los nietos. Otra de las recomendaciones que les hacemos es mantener en orden los documentos personales e importantes por si llegase a haber alguna necesidad o alguna emergencia, tener siempre a la mano estos documentos para no estar corriendo o para no estar buscándolos en el momento cuando se necesiten. Siempre es importante considerar tener un plan B o alternativo de cuidados. Esto es porque el cuidador principal pudiera enfermarse con el coronavirus, por mencionar pues algún ejemplo, y esta persona ya no pudiese continuar proporcionando los cuidados que hace rutinariamente. Por eso siempre es importante mantener un plan B o alternativo, apoyándonos con otros miembros de la familia o con algunos recursos de la comunidad también. Y uno de los consejos muy importantes que les podemos dar a los familiares y a los cuidadores ahorita es que, a pesar de que estamos en una etapa de aislamiento y de distanciamiento social, continúen apoyándose con los profesionales a través de la telemedicina, teleasistencia o los servicios a distancia. Que nosotros estemos manteniendo un aislamiento social ahora no significa que no podamos tener acceso a estos recursos o no significa que no tengamos contacto con otros profesionales cuando así lo necesitemos. Afortunadamente contamos con la tecnología que nos ayuda muchas veces para que podamos tener esta comunicación con los profesionales. Si llegásemos a tener alguna duda, alguna inquietud, si llegásemos a tener que hacer alguna consulta en especial o algo. Por eso es muy importante para los cuidadores y los familiares que se apoyen con estos profesionales, a pesar de que estemos en una etapa de aislamiento y de distanciamiento social. Muy bien, ahora por mi parte es todo lo que yo les voy a estar compartiendo en cuanto a recomendaciones para los cuidadores y los familiares. Y ahora mi compañera Verónica es la que va a continuar con la otra parte del tema, compartiéndoles consejos y recomendaciones, pero que ya están más enfocadas hacia el cuidado del cuidador. Si van teniendo preguntas o alguna duda o algo, pueden ir anotando las preguntas y posteriormente vamos a tener un espacio para que les podamos ayudar a resolver preguntas y pues algunas dudas. Pero creo que no te escuchas. Ahorita te voy a encender Ya está. ¿Ya está? No seas malito, nada más si nos puedes ayudar para bloquear el audio de los demás, porfa, que todavía están pendientes, porque me comentan en el chat que no te escuchaban muy bien por algunos momentos. Creo que tenemos algunos compañeros que tienen activados sus micrófonos.
Sí. Ay, Ándale, si los puedes bloquear para que podamos continuar. Muy bien, ya está. mientras les voy compartiendo la pantalla con la presentación, vamos a dar continuidad con la siguiente parte del tema. Ya empezamos a ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar con las personas que viven con demencia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca también de lo que tienen que hacer los cuidadores. Como bien les decía José Miguel, el hecho de tener demencia o algún tipo de demencia no significa que aumente más el riesgo de tener la enfermedad o no significa que sea un parteaguas también para poder presentar la enfermedad. Todas las características que nos llevan respecto a los comportamientos, que van relacionados con las demencias, la comorbilidad, como bien nos decía, pues son los que generan ese incremento en las posibilidades de presentar la enfermedad. Obviamente, como cuidadores, si nosotros también estamos en contacto con otras personas o nos toca salir en algún momento a hacer algunas actividades o hacer algunas compras o en algunas ocasiones algunos seguimos laborando todavía más, pues también esas situaciones pudieran incrementar la posibilidad de que nosotros lo presentemos y en algún momento también de que nuestro familiar pudiera presentar el COVID-19. Sin embargo, pues como bien les decía también José Miguel, es importante que nosotros continuemos con las medidas de prevención que ya prácticamente todos hemos escuchado por todos los medios y pues obviamente al entrar en una fase 3, pues tener todavía mucho más precaución con respecto a la misma. En el caso de la situación actual que estamos viviendo, pues obviamente el confinamiento debido a esta alarma sanitaria que es generada por el coronavirus, pues complica también aún más el cuidado de la persona con demencia. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a nuestras rutinas, estábamos acostumbrados a que a lo mejor el cuidado se delegaba en varias personas y ese confinamiento que estamos viviendo actualmente, pues obviamente hace que el cuidado se haga un poco más complicado. Sin embargo, tenemos que buscar esas estrategias para poder adaptarnos y poder sobrellevar el cuidado lo mejor posible. Siempre es importante tener muy en cuenta que cualquiera de los consejos o recomendaciones que como profesionales nosotros les podemos hacer llegar, siempre tienen que adaptarse dependiendo de las situaciones de sus familiares, dependiendo de las situaciones de sus familias, dependiendo del enfermo o de la persona que vive con demencia y también de las condiciones muy económicas y sociales que pudiéramos estar viviendo. Entonces, también esas adaptaciones van a depender y van a ser muy particulares para cada uno de nosotros. Es importante que la persona que cuida o el cuidador se cuide a sí mismo para mantener primero su propia salud y si yo estoy bien como cuidador, voy a poder cuidar de manera adecuada a mi familiar. Entonces, sí es importante que yo pueda brindar cuidados, que yo pueda brindar atención, pero también es de suma importancia que yo pueda velar por mi cuidado personal. Es importante que como cuidadores mantengamos una alimentación saludable, que pues obviamente tratemos de tener horarios también de alimentación, mantener un ritmo de sueño adecuado, en la medida de nuestras posibilidades realizar algún tipo de ejercicio físico, incluso dentro de nuestros hogares. Actualmente las redes sociales y la tecnología nos acercan todavía más a múltiples actividades que se están realizando. Hay maestros que están dando clases gratuitas por Facebook, muy probablemente de ejercicios, entonces también nos pueden servir para que nosotros podamos tener al alcance ese tipo de actividades y realizar algún tipo de ejercicio. Es importante que nosotros tengamos claro que la cantidad de cuidados no equivale a que nosotros lo hagamos con calidad. Entonces, sí es importante que nosotros identifiquemos que las actividades que nosotros hagamos no sean una sobrecarga o no nos sobresaturemos con actividades, sino que pues podamos tener esas actividades pues a lo mejor de manera pausada, de manera paulatina y que pues obviamente las actividades lo hagamos lo mejor posible. Si el cuidador es capaz de cuidarse en su plano físico, en su plano emocional y en el plano social, pues muy probablemente va a brindar una mejor atención, un mejor cuidado, sobre todo a la persona que pues obviamente nos requiere. En este momento, las personas que tienen pues algún tipo de demencia requieren de mayor, que nosotros les podamos también de una u otra manera brindar atención, cuidados y que nosotros tengamos esa energía para poder hacerlo.
Es importante y es conveniente que organicemos nuestro tiempo, incluyendo la realización de actividades gratificantes. ¿Qué significa esto? Independientemente de que a mí me toque cuidar, también es necesario que yo pueda programar tiempos o espacios para mi propio esparcimiento y para mi propio ocio. ¿Qué significa esto? Que si a lo mejor me toca estar atendiendo a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, etcétera, que yo tenga esa oportunidad para también darme un espacio de respiro donde yo pueda hacer alguna actividad que a mí me haga relajarme, desestresarme, que me haga sentirme bien, a lo mejor leer, a lo mejor pintar, a lo mejor ponerme a coser, a bordar, escuchar música, a lo mejor hasta salir al patio y escuchar a los pájaros cantando. También en muchas ocasiones eso nos puede igual ayudar para darnos un ratito, un respiro. Entonces sí es importante que dentro de todas las actividades que nosotros vayamos programando, también programemos actividades para nosotros, no únicamente para nuestro familiar. No abandonar las relaciones sociales, como bien decía José Miguel, no solo para el familiar, sino incluso para nosotros mismos. También es sumamente importante, sobre todo en las condiciones en las que estamos viviendo y experimentando, que pues obviamente podamos compartir con otras personas cercanas o incluso personas que tengan el mismo problema, que aprovechemos las tecnologías para que nosotros podamos tener al alcance esa interacción y ese contacto con otras personas, que en la medida de las posibilidades nosotros podamos estar en contacto con el resto de nuestra familia, con algunos amigos, con algunos conocidos, y pues a través sobre todo de los teléfonos inteligentes actualmente, pues muchos de nosotros podemos acceder a una videollamada donde podemos en algún momento platicar con alguien y de una u otra manera despejar también nuestra mente de todo lo que estamos pues prácticamente viviendo en nuestro día a día. También es importante que como cuidadores nosotros reconozcamos cuáles son nuestros límites, que nosotros no tratemos de hacer más allá de lo que mi cuerpo, de lo que mis capacidades funcionales me permiten. Siempre es importante que yo identifique hasta dónde y qué es lo que yo puedo hacer para que yo no llegue o yo no tenga un desgaste tanto físico como psicológico. Sí es importante poner límite en la cantidad de cuidado que nosotros estamos prestando y si hay otra persona en la familia que nos pueda apoyar o que esté con nosotros también en este periodo de cuarentena, pues que nosotros podamos delegar ciertas tareas. ¿Por qué? Porque si hay alguien más que nos pueda apoyar, es importante que ese trabajo o esas actividades nosotros las vayamos distribuyendo para hacer este proceso de cuidado todavía más fácil. No debemos exigirnos demasiado ni querer solucionar absolutamente todos los problemas al momento. Esto sí es de suma importancia. Casi siempre como familiares, casi siempre como cuidadores, nos exigimos de más. Siempre nosotros somos los que queremos solucionar todos los problemas que vayan aconteciendo en nuestra familia, en nuestra vida diaria. Sé que tenemos esa capacidad, pero a veces también en algún momento hay que decir, no puedo, o dejar de lado ciertas cuestiones que me van a sobresaturar todavía más, que me pueden llenar todavía más de estrés, de angustia, de ansiedad, y pues obviamente evitarlas en la medida de lo posible. La calma es nuestra mejor aliada, así que sí es importante que nosotros sepamos hasta dónde podemos y cuando no podamos hacer algo, sobre todo pedir ayuda o de alguna u otra manera delegar actividades. Siempre es importante que las actividades que nosotros podamos realizar dentro de nuestro hogar las hagamos de forma compartida, que todos tratemos de estar en comunión con los miembros de nuestra familia y todas las actividades que desarrollemos las podamos llevar en conjunto. En el caso de nuestros familiares, los podemos involucrar, como bien José Miguel nos decía, en actividades sencillas, actividades donde ellos nos puedan apoyar y donde a lo mejor ellos se sientan en algún momento que están siendo útiles también o que están realizando algún tipo de acción que a lo mejor puede servir para, pues obviamente para la casa o para el hogar, ¿no? A lo mejor escuchar música juntos, ver videos, a lo mejor revisar fotografías, ver a lo mejor alguna película, hacer alguna tarea sencilla en la casa, ya sea doblar la ropa, ayudar en la preparación de los alimentos, leer, o realizar algún pasatiempo. Actualmente muchos están utilizando los juegos de mesa, entonces también sería importante poder involucrar a nuestro familiar en la medida de sus posibilidades para que participe en las actividades. Ojo, recuerden que todas estas recomendaciones van a depender mucho de la condición de nuestro familiar y de las condiciones de nuestra propia familia.
Cuando nosotros obviamente empezamos a trabajar y empezamos a involucrar un poco más a nuestro adulto mayor, el cuidado se hace más fácil, se hace más llevadero, se hace con más gusto. Entonces, sí es importante que nosotros podamos involucrar a nuestro adulto mayor o nuestro familiar en la medida de las posibilidades. Como bien decía José Miguel también nosotros tenemos que tener horarios y rutinas para brindar los cuidados. Y sobre todo también en las actividades que nosotros vamos a ir realizando durante el día. El hecho de tener un horario y tratar de mantenernos lo más apegado posible a esa rutina, como siempre lo hemos hecho, va a permitir que nosotros pues podamos dormir de manera adecuada y nos va a evitar también que haya alteraciones del sueño, tanto en el familiar como en nosotros. Y pues obviamente el hecho de que nosotros podamos mantener o anexar actividades nuevas a nuestra rutina diaria, pues también nos va a permitir que hagamos más llevadero nuestro día a día. Es importante que nosotros vayamos pensando, vayamos planificando los cuidados que vamos a ofrecer, sobre todo, como bien decían hace ratito, tener un plan B, una alternativa en caso de algún imprevisto, para que sea más fácil que nosotros lo podamos solucionar si en algún momento se da. Aprender a simplificar las tareas para que supongan un menor esfuerzo, intentar hacer más sencillas las actividades, no tan complicadas, y sí en la medida de nuestras posibilidades, hacerlas lo más llevaderas posibles. Marcarnos las prioridades, tratando de solucionar cada uno de los problemas o de las situaciones que vayamos viviendo día a día, y pues no abrumarnos, como bien les decía, intentando solucionar todo en muy poco tiempo, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros vayamos haciendo nuestros horarios, nuestras rutinas, sobre todo lo que tenemos que hacer en el día a día para poco a poco ir sobrellevando cada una de esas actividades. Y pues no hacer o intentar hacer más de lo que nos es posible. También es importante que así como nosotros estamos dándonos cuenta de que nuestro familiar puede tener cambios en cuanto a sus comportamientos, en cuanto a sus emociones, también es de suma importancia que nosotros como familiares identifiquemos que también nosotros, por la condición que estamos viviendo, podemos empezar a experimentar diferentes emociones, diferentes sentimientos, y es normal que en algún momento nos podamos llenar de culpa, de temor, de tristeza, de ansiedad, de desesperación, porque la condición que estamos viviendo está generando muchas de estas situaciones en nuestra vida. Sin embargo, también es importante que nosotros podamos externarlos, que en algún momento nosotros en algún momento los podamos compartir, no ignorarlos, no tratar de esconderlos, porque al final de cuentas esta cuestión emocional también a la larga pues nos puede ser más perjudicial. Entonces sí hay cuestiones que a lo mejor necesito compartir, que necesito a lo mejor externar, porque no me los puedo tragar, porque a la larga, pues obviamente la única o el único afectado, pues vamos a ser nosotros como cuidadores. También es importante buscar el lado positivo de toda esta situación que es un tanto complicada y buscarle el sentido del humor también a todas las situaciones que se van dando en nuestro día a día y sobre todo también buscarle el sentido de humor también a las situaciones que se pueden dar en los cuidados que nosotros ofrecemos como cuidadores. Aquí es muy importante que nosotros como cuidadores podamos valorar lo que estamos haciendo, que valoremos nuestro esfuerzo, que apreciemos nuestra propia labor, que en algún momento nos demos también ese ánimo por lo que estamos haciendo bien y por las cuestiones que también van surgiendo. Recuerden, nadie nos enseña, nadie nos dice cómo en algún momento, nadie nos da nuestro manual sobre qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo estamos haciendo, pero si yo empiezo a educarme, si yo empiezo a conocer, si yo empiezo a hacer algunas adaptaciones, créanme que ustedes van a ofrecer un mejor cuidado a su familiar. Y pues nada más, les reitero, ánimo, yo sé que pronto vamos a salir de ese tipo de situaciones que a veces nos complican un poco más la vida, pero pues obviamente también es parte de lo que nos toca experimentar como seres humanos. Entonces, prácticamente esas son algunas recomendaciones para que nosotros nos cuidemos como familiares, pero sí es importante que también esos cuidados que nosotros vamos a dar, si yo me cuido, recuerden, si yo me cuido como familiar, voy a poder cuidar de manera adecuada a nuestro adulto mayor, ¿sale? Entonces, sí es importante, nada más les mando un fuerte abrazo y pues nada más les dejo aquí una línea telefónica que hace unas horas ya surge como un nuevo servicio que el municipio está brindando. Hay servicios de atención psicológica en situaciones de crisis, de convivencia familiar o a trabajadores de la salud, por si conocen de alguien que lo requiera.
está el teléfono, ustedes se pueden comunicar y les pueden dar esa atención vía telefónica. Entonces surge otro medio también a través del que nosotros podemos echar mano cuando nosotros tengamos a lo mejor una crisis emocional o nos sintamos un poco ansiosos o que estemos experimentando algún tipo de transición a lo mejor depresiva. Entonces sí es importante que nosotros podamos conocer también todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Sin más, pues de nueva cuenta, pronto nos seguiremos viendo y pues ánimo para todos ustedes. Gracias, Vero. Bien. Yo ahorita les voy a compartir rápidamente. Ya estamos concluyendo esta parte de los consejos y las recomendaciones que les queríamos dar. Es muy importante. Si ahorita abarcamos los consejos y las recomendaciones de una manera bastante general, de una manera superficial, porque tocar cada uno de los puntos o de los temas que hemos estado abarcando realmente nos puede llevar una sesión cada uno de los temas. Por ejemplo, una sesión nada más para la estimulación cognitiva, una sesión para cuidar al cuidador, una sesión para aprender a organizar y a diseñar rutinas, una sesión completa nada más para darles idea de qué tipo de actividad física y de ejercicios pudiéramos estar haciendo dentro de la casa. Ahorita les estuvimos mencionando de manera bastante general y bastante amplia algunos temas con consejos y recomendaciones, y lo que queremos también es que con los distintos puntos que estuvimos tocando, si les surgieron preguntas o dudas muy específicas respecto a esos temas, o si ustedes ya traían preguntas o algunas inquietudes previas, ahorita vamos a tener un espacio para poder compartir todo eso y para que les podamos estar ayudando a resolver o a contestar estas preguntas bastante puntuales. Ya nos estuvieron escribiendo algunas por el chat. Si alguien quiere escribir alguna pregunta, duda o comentario, abajo en la pantalla tenemos una opción para poder escribir comentarios. Finalmente, ya para ir cerrando esta parte de los consejos y las recomendaciones, sí les queremos dejar claro que consulten siempre y estén pendientes de las fuentes oficiales de información. Hay que revisarlas continuamente e implementar las medidas que vengan de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, muy particularmente en el estado de Yucatán, estar al pendiente de las medidas que el gobierno del estado está emitiendo continuamente, porque van cambiando dependiendo de la naturaleza de la pandemia y de cómo vaya evolucionando esta. Podemos consultar igual de manera general otras dependencias oficiales, como es la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, información que a lo mejor viene del IMSS, de la CEMAR igual, de algunos institutos formales como el Instituto Nacional de Geriatría, que te emiten recomendaciones muy particulares para las personas mayores y también en algunos casos para personas con Alzheimer o con algún tipo de demencia. Pero es muy importante siempre estar pendientes de las fuentes oficiales y sobre todo de no caer en la fatiga informativa. Ahorita estamos saturados y yo creo que en exceso de información acerca del coronavirus y de la pandemia. Por todos lados y en todas partes estamos recibiendo un bombardeo constante de información y a veces pudiésemos tener algún tipo de fatiga por estar recibiendo en exceso esa información. Así que es muy importante también limitar hasta cierto punto qué noticias estamos escuchando, cuándo, con cuánta frecuencia. También, no solo nosotros como cuidadores, sino también es importante que filtremos esa información para saber cómo se la estamos compartiendo
a nuestro familiar que pudiese tener Alzheimer o algún otro tipo de demencia, para no angustiar de más, para no generar temor, para no generar depresión o algunos otros síntomas emocionales y también filtrar toda esa información ayuda para mantener un buen estado de la salud mental. Tanta información y en muchos casos muchas noticias amarillistas y alarmistas pudieran no jugar un papel esencial en el tipo de información que nosotros necesitamos recibir. Así que muy pendientes de las fuentes oficiales de información. Para las personas que necesiten tener más información de contacto con nosotros o nos quisieran contactar más adelante para recibir consejos adicionales o recomendaciones, algún tipo de asesoría, seguimiento o algo, pudiesen contactarnos en estas, por ejemplo, a través del correo electrónico. En las redes sociales estamos en el Facebook como Alzheimer del Sureste. Ahí vamos a estar publicando información constantemente sobre tips, consejos, a lo mejor algunas cápsulas informativas o también fechas nuevas para otras sesiones. A lo mejor invitamos a algunas personas para que nos apoyen con algunos temas. O sea que nos pueden contactar o pueden mantener contacto con nosotros a través del correo electrónico, del Facebook o de los teléfonos particulares. En mi caso, el celular pues está acá en 99 94 38 98 42 y el de Verónica, ahí a Verónica la pueden encontrar en ese número celular. Particularmente conmigo me pueden contactar a través de mensajes o si necesitan hacer alguna llamada o alguna videollamada telefónica, también estamos abiertos a esa posibilidad. Por lo pronto, en esta sección de lo que fueron los consejos y las recomendaciones para cuidadores y para familiares de personas con algún tipo de demencia, hemos concluido. A lo que vamos a dar pie ahorita es a resolver algunas preguntas o si tienen alguna duda o si alguien quisiera compartir también alguna experiencia o de información adicional con nosotros, pues este es un buen espacio para que podamos hacerlo, porque es importante que nosotros compartamos información con ustedes, pero también consideramos muy importante escucharlos o de darles ese espacio para que se puedan expresar, en especial en esta situación en la que estamos en un aislamiento y en un distanciamiento social, pues ahorita es una buena oportunidad para tener contacto con nosotros y para también tener contacto con otras personas que seguramente están viviendo en situaciones similares que muchos de nosotros. Así que ahorita pasamos a esta parte de preguntas y respuestas. Nos las pueden escribir por el chat y no sé si sea apropiado que habilitemos micrófonos para que hablen ahorita. ¿Cómo ves, Vero? Ya tenemos dos preguntas en el chat. Por ahí Susana nos pregunta, ¿qué tipo de estimulación cognitiva se puede hacer cuando no quiere hacer lo que se les pide o no me entiende las indicaciones? En el caso de este tipo de situaciones, creo que es muy recurrente. Creo que como familiares es muy común que nosotros intentemos que nuestro adulto mayor o nuestro familiar realice alguna actividad y sea renuente a participar. Creo que siempre nos cuesta un poquito de trabajo poder involucrarlo, sobre todo en un aspecto específico de estimulación cognitiva. Dependerá también mucho de la etapa en la que nuestro adulto mayor se encuentre. En las primeras etapas es mucho más fácil trabajar la estimulación cognitiva y sobre todo que puedan estar a lo mejor sentados trabajando, escribiendo, que puedan responder a nuestras preguntas. Aquí lo primero que tenemos que identificar es cuál es la etapa en la que se encuentra nuestro familiar, si todavía es capaz a lo mejor de escribir, si todavía es capaz a lo mejor de responder. Y en base a esto, pues nosotros podemos hacer alguna planificación de actividades. Yo siempre les comento a los familiares, trata de buscar actividades
que a lo mejor la persona en algún momento de su vida se dedicó a alguna actividad en específico o echa mano de esa actividad y en base a eso genera actividades similares o que tengan algún tipo de relación con lo que yo hacía, que a lo mejor me gustó mucho lo que me dediqué a tratar de aterrizar actividades que tengan relación, como que darle continuidad a lo que hacían anteriormente en su vida normal y pues obviamente realizar algún tipo de actividades de esa manera. Ahora, también cuando nosotros tratamos de trabajar estimulación cognitiva, si nosotros lo hacemos de manera individual, si nosotros nos queremos sentar con nuestro familiar para que realice esos ejercicios, también suele ser un poco complicado. Entonces, ¿por qué? Porque llega un momento en el que la atención se pierde, porque llega un momento en el que la persona a lo mejor está pasando por un proceso de ansiedad, de que quiere hacer otra cosa y se encuentra renuente a la actividad y nosotros lo queremos casi obligar a que se siente con nosotros a hacer los ejercicios. Entonces, si la persona en ese momento no quiere sentarse a trabajar, pues muy probablemente podemos buscar otra estrategia donde nosotros podamos, a lo mejor a través de un juego, a lo mejor a través de una dinámica con el resto de los familiares, donde lo podamos involucrar para hacer algo. No necesitamos que la persona esté netamente sentada para poder estimular. Podemos trabajar a lo mejor incluso en la casa, preguntarle, oye, dime cómo se llama ese objeto que estamos viendo, o a lo mejor al momento de cocinar, si a lo mejor siempre le ha gustado cocinar, preguntarle, oye, ¿cómo se llama no lo sé, este vegetal o esta fruta? Y tratar de que la persona no genere más ansiedad también de la que puede estar teniendo. Si la persona no se acuerda, yo le puedo dar pistas. Acuérdate, nos sirve para preparar tal comida, es dulce, darle esas pautas para ver si la persona logra llegar a la respuesta. Tampoco significa que lo voy a exponer a estarle preguntando y trata de acordarte porque eso les genera todavía más ansiedad. Entonces, sí dependerá el tipo de estimulación, va a depender casi de cada una de las personas. Pero si yo los involucro en actividades lúdicas, actividades dinámicas, donde haya otras personas, pues muy probablemente también se pueda involucrar la persona. De acuerdo, bastante completas tus recomendaciones ahorita con este tema de la estimulación cognitiva. A mí me gustaría complementar un poco también con la información que nos has compartido, que es bastante útil y sobre todo muy concreta. Yo, adicional a las recomendaciones que nos has dado con la estimulación cognitiva, yo les pudiera recomendar que cuando estemos dando instrucciones, utilicemos un lenguaje sencillo y lo más amigable posible. Muchas veces las personas con algún tipo de demencia tienen dificultad para comprender instrucciones complejas o para entender un lenguaje completo, siempre dependiendo de la fase o del avance que la demencia tenga, pero siempre lo más recomendable es utilizar lenguaje e instrucciones sencillas para lo que le estamos comunicando a la otra persona. Algo muy importante también cuando consideramos la estimulación cognitiva, sobre todo actividades formales, que es sentarnos en la mesa y trabajar algunas cosas, es eliminar distractores, a lo mejor pues apagar radio, televisión, ver que un lugar que no sea ruidoso porque haya niños jugando en la casa, o a lo mejor un espacio que está muy cerca de la entrada de la casa y escuchemos pasar el camión o el perifoneo de algo, pues haciendo publicidad. Eliminar algunos distractores pudiera ayudarnos para centrar más la atención en las instrucciones que nos estamos dando. Muy importante, como comentabas, Vero, es identificar actividades que sean de interés y que sean significativas para la persona, porque esto va a ayudar a captar atención y para que la persona con demencia pueda sentirse más involucrada, o para que también se sienta más motivada en participar en algunas actividades. También es muy importante que cuando consideramos estas actividades de la estimulación cognitiva, siempre es importante, como mencionaba Verónica, individualizar cada uno de los casos
y en base a esta individualización trabajar en capacidades que aún se conservan. Por ejemplo, si la persona ya tuviera muy deterioradas sus capacidades con el cálculo, a lo mejor no los vamos a poner a hacer operaciones matemáticas complejas como divisiones, multiplicaciones. A lo mejor en lugar de trabajar muy directamente con el cálculo, si el lenguaje todavía lo tiene conservado, pues trabajar en estas capacidades que las personas aún conservan para mantenerlas en el mejor estado durante el mayor tiempo posible. Algo muy importante para considerar también cuando trabajamos la estimulación cognitiva con actividades formales es que la duración de las sesiones o de las actividades no exceda a los 40, 60 minutos. Es muy cansado tanto para la persona con Alzheimer o con algún tipo de demencia estar durante una hora trabajando estimulación cognitiva, y para los cuidadores o para los profesionales también llevar sesiones de una hora o extenderlas más puede resultar agobiante, cansado, podemos perder la atención de la persona, desinterés igual. O sea que es muy importante limitar un poco la duración de las sesiones, que no sean tan extendidas, y si es necesario hacer una, dos, tres o cuatro intervenciones durante todo el día para lograr tener algún tipo de estimulación, ¿no? Okay. Por ahí Diana hay un comentario que nos quiere hacer Diana. Ella nos pone, adicionaría que es importante implementar una rutina y esto ayuda a orientarlos, estructurarlos en tiempo, y si son más dependientes, generar espacios con actividades relajantes, escuchar música, masajes, actividades donde puedan dibujar o pintar, que también nos ayudarían a bajar la tensión y que pudieran ayudar a estimular la parte cognitiva. También es importante que cuando nosotros generamos este tipo de actividades cognitivas, como yo les decía en las diapositivas, no tengo que hacer actividades tan complejas porque al final de cuentas los que nos vamos a estresar más somos nosotros como cuidadores. Entonces a veces hasta escuchar música y preguntarle, oye, ¿te acuerdas de esta canción? O vamos a cantar una canción. El hecho de que la persona estimule la cuestión auditiva, que estimular esta parte del lenguaje también nos puede servir muchísimo. Entonces hay que buscar esas actividades también que nos puedan servir y que sean fáciles de realizar para que la persona pueda estar en constante estimulación. Por aquí nos comenta Susana y nos dice, lo que me llama la atención que cuando se le da una indicación le cuesta entender la acción, pero también pareciera que no ve el objeto que tiene que agarrar sin tener problemas de la vista. Aquí pudieran ser cuestiones más que nada de atención. A lo mejor nosotros le estamos hablando a nuestro familiar y él está en otro rollo, está pensando en otra cuestión o su atención está hacia hogar, en vez de estarnos prestando atención a nosotros. Entonces, sí, también es importante, como bien decía José Miguel, eliminar actor o cualquier cuestión también que pudiera generar algún tipo de distracción como tal. Y, pues, obviamente, enfocarnos también en algún momento a trabajar la parte de acción, como bien nos dice Diana, ¿no? Si nosotros nos estamos dando cuenta que por ahí es donde tenemos problemas, pues obviamente también tenemos que trabajar esta parte de la estimulación y enfocarnos más que nada. ¿Algún otro comentario si quieren hacer o alguna otra participación? Si quisieran comentarnos algo, nada más nos levantan la manita y les pudiéramos a lo mejor abrir el micrófono para poder escucharlos. Claro, y un comentario pues adicional con lo de la estimulación cognitiva, como comentabas, Vero, es que no todas las actividades tienen que ser sobre la mesa, sino muchas veces la estimulación cognitiva la tenemos que hacer a través de las actividades cotidianas, ¿no? O la estimulación a través de lo cotidiano. Por ejemplo, si necesitásemos hacer compras mañana, pudiéramos trabajar un poco de estimulación cognitiva preguntándole a la persona, mira, mañana me toca preparar determinado guiso. ¿Qué ingredientes necesito? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para preparar pues determinada comida? Hacer la lista de compras a lo mejor, calcular un presupuesto. O sea, hay muchas formas para que
durante las actividades que nosotros tenemos de forma rutinaria en la casa, pudiésemos estar teniendo intervenciones que ayuden para estimular cognitivamente a la persona, ¿no? Si hay una canción de fondo, por ejemplo, qué tipo de música es, quién es el artista, cuál es el nombre de la canción, ¿te acuerdas de qué época es? O sea, hay muchas formas como podemos estimular a través de lo cotidiano. Y como comentaban aquí en los comentarios, la parte de la música y realmente todo lo que esté relacionado con arteterapia, que puede ser la música, el canto, baile, todo eso son buenas formas en las que podemos mantener una buena estimulación cognitiva y la música trae muchísimos beneficios de manera natural y hace que el cerebro trabaje en muchísimas áreas. No sé que si se pueden apoyar en la música también como una de las actividades, pues bienvenido. Es una de las cosas que nosotros recomendamos muchísimo, sobre todo con las intervenciones que no tienen que ver con medicamentos, porque es divertida, es segura y además ayuda para mantener motivación y para mantener hasta socialización con los mismos miembros de la familia. No sé que si alguien está considerando utilizar música, es una muy buena herramienta para las personas con demencia. Y la música no solo trabaja con las cuestiones cognitivas, sino también con los aspectos emocionales, ¿no? Hay muchas canciones que nos producen distintas emociones y sentimientos, o sea que también trabajar con la música no solo pudiera estimular de manera cognitiva, sino también a las emociones y a los sentimientos. Correcto. También no evaluación. Como gerontólogos, ¿cómo interviene para que el cuidador se valore dentro de la familia? Un tema un poquito complicado. Aquí es un poco complicado, sí, pero una de los elementos claves que yo pudiera considerar y que lo trabajo muchísimo con las familias es la educación de la familia, ¿no? Es muy importante educar al cuidador principal y al resto de la familia para hacerles entender y para concientizar de que el cuidador en algún momento es importante desde que la persona empieza a ser una persona dependiente, pero el cuidador se vuelve un elemento clave en la vida de la persona y el cuidador principal es muchas veces el encargado de proporcionar esta calidad de vida que la persona se merece. Muchas veces el cuidador principal no pueda tener este apoyo o reconocimiento de los demás miembros de la familia, incluso no pudiera tener este reconocimiento de la misma sociedad, pero yo creo que una clave muy importante es trabajar educación con la familia. No es algo sencillo y no es algo que se logre muchas veces en una sola sesión, pero trabajando poco a poco con la familia, sí se logra concientizar sobre la importancia de los cuidadores y al menos en algunos casos personales o en algunas cuestiones con las que me he involucrado con algunas otras familias, cuando otros miembros entienden la importancia del rol de ese cuidador primario, empiezan a involucrarse también un poco más si no en los cuidados directamente, sí en apoyar al cuidador primario. O sea que una de las claves para hacer entender a la familia, yo creo que es a través de la educación y la sensibilización. Claro, y sobre todo igual para los propios cuidadores, ¿no? A veces nosotros, como bien les decía hace un ratito, nadie nos da un manual para convertirnos en cuidadores, entonces siempre hay alguien que opta por brindar esos cuidados. ¿Y qué significa esto? Que pues prácticamente nos echamos a la bolsa toda la situación, ¿no? Y a veces el intentar
hacernos los fuertes y decir yo puedo, yo lo hago, solo yo voy a estar al frente siempre, pues obviamente también eso hace un poquito más complicada la situación. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros de manera inicial intentamos que la persona cambie un poquito esa perspectiva de que hay que delegar, de que hay que en algún momento cuidarnos también de manera particular, de manera inicial puede ser un poquito complicada. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a que siempre somos nosotros los que vamos a resolver, pero a través de la educación, a través a lo mejor de brindarles esas herramientas a los propios cuidadores, pues obviamente vas abriendo tu panorama y te vas dando cuenta que hay algo más, que no tengo que ser yo únicamente la persona que se dedique a brindar cuidados y atención. Y entonces sí es de suma importancia que nosotros podamos, a lo mejor como familiares o como miembros de la sociedad, poder educar al resto de la familia, al resto de las personas sobre este tipo de temáticas, para que nos demos cuenta que como cuidadores no estamos solos, que como cuidadores siempre habrá alguien de quien yo me pueda apoyar, a lo mejor una red de apoyo, ya sea en la comunidad o a lo mejor alguien, algún vecino, algún amigo, algún conocido, o por qué no, también nuestros propios familiares. Entonces siempre es importante que nosotros podamos intentemos cambiarle el chip también a esos cuidadores para que se den cuenta que esa cuestión del cuidado yo lo puedo llevar más fácilmente siempre y cuando haga yo partícipes a otras personas también del mismo proceso. Gracias, Vero. A ver, estoy leyendo aquí los otros comentarios. De Said dice, lamentablemente con mi padre nada de eso es posible con la música a veces, pero no siempre quiere. En esta cuarentena he estado enfadado porque a él le gusta salir. Esto es algo común que me ha estado tocando platicar con otros familiares también. Desafortunadamente sí tenemos que limitar ahorita nuestras salidas y las actividades que nosotros realizamos en espacios públicos, y estas limitaciones o estas restricciones muchas veces tienen como consecuencia estos cambios, ¿no? El enfado, el enojo, pudiera haber agitación, agresividad también, pero es muy importante siempre mantener la calma, ponernos en una situación de empatía y entender que a lo mejor nosotros sí estamos comprendiendo toda esta situación como se está viviendo ahorita, pero una persona con demencia no. Y es muy importante situarnos y ser empáticos de que ellos no pudiesen estar entendiendo esto y tratar de mantener una actitud positiva, una sonrisa siempre, explicar las veces que sea necesario con calma y con un lenguaje sencillo y comprensible la situación que nosotros estamos viviendo ahorita, por qué no podemos realizar visitas, por qué no podemos realizar visitas también, por qué no podemos hacer algunas actividades fuera de la casa. Por ejemplo, si la persona acostumbraba a ir a caminar al parque en las tardes o en las mañanas como parte de la actividad física, ¿por qué no podemos salir a hacer esto ahorita? No es sencillo muchas veces explicar y que la persona con demencia entienda, pero es un trabajo que debemos hacer poco a poco. Y sobre todo, como les comentaba Verónica, es que pronto vamos a salir de esto. Estamos viviendo una situación especial que requiere medidas especiales también por ahora. Va a ser una situación temporal, o sea que debemos tener paciencia y cuidarnos mucho por ahora para que podamos continuar disfrutando de la vida y de nuestros seres queridos, no solo ahora, sino también más adelante. Hay muchas oportunidades para hacer muchas cosas, así que tengamos paciencia y sobre todo apóyense con otras personas si tienen necesidad de platicar, compartir sentimientos, desahogarse o cualquier situación. Ok, ¿qué otros comentarios? Nos preguntan cómo saber qué grado de demencia hay porque se le olvida en menos de 10 minutos.
Pues realmente para que podamos, hay distintas clasificaciones de las demencias, de los estados en los que pudiesen presentarse. Hay clasificaciones que van desde la fase 1 hasta la fase 7 y hay clasificaciones más sencillas que, por ejemplo, clasifican como una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa avanzada, para que podamos saber realmente o tener una idea dentro de qué etapa está nuestro familiar o la persona con demencia. Sí necesitamos tener una evaluación completa de la persona para poder saber con qué criterios o con qué características cuenta la persona para poder determinar si está en una fase inicial, intermedia o en una fase avanzada. Por este comentario, de una forma general, por ese comentario, si se le olvidan las cosas en menos de 10 minutos, posiblemente ya no estemos en una etapa inicial, ya estemos en una etapa intermedia o en una etapa avanzada. Dependerá mucho de la evaluación integral para saber también en qué otras condiciones están los otros dominios cognitivos también, ¿no? Porque en los dominios cognitivos no solo está la memoria, también está el lenguaje, el cálculo, la orientación en tiempo, en espacio, el reconocimiento que se puede hacer con las personas que tenemos en el entorno, el estado de salud de la persona también con otras enfermedades con las que esté viviendo. O sea que sí hay que evaluar de una forma integral a la persona con demencia para que la podamos situar en alguna clasificación, pero casi con seguridad, si los problemas de memoria o la persona no recuerda cosas en un lapso tan pequeño como son 10 minutos, muy probablemente está en una etapa intermedia o en una etapa avanzada. Ok, que como bien decía José Miguel, pues sí es importante realizar una evaluación neurológica o neuropsicológica para identificar cómo están el resto de los dominios cognitivos y saber cuáles son las características que está dando la persona. También es de suma importancia que nosotros podamos identificar que cada persona es única, que obviamente el proceso de la enfermedad va a ser diferente en cada una de las personas, pero también es de suma importancia o juega un papel importante el nivel educativo. Mientras haya un mayor nivel educativo, esas funciones o esas características que nos pueden decir que la persona ya pasó de una etapa a la otra, en más tarde, ¿no? Cuando tenemos o nuestro nivel educativo es alto, nos puede ocultar también a grandes rasgos que la enfermedad avanza a lo mejor significativamente, ¿no? Entonces sí es importante a lo mejor utilizar echar mano de algún otro profesional, ya sea un neuropsicólogo o un psicogeriatra o un médico geriatra o un neurólogo que nos pueda ayudar con esta cuestión de la valoración neuropsicológica para identificar también ese tipo de dominios. Nos hacen un comentario también acá que dice: el proceso más afectado cognitivamente es la memoria a corto plazo. Bueno, ahí tiene razón este comentario. Cuando menos en la enfermedad de Alzheimer o en la demencia tipo Alzheimer, uno de los principales rasgos o características es la afectación a la memoria, ¿no? Pero cuando hablamos de la memoria, también hay distintos tipos de memoria. Realmente la memoria que se ve afectada en las personas con Alzheimer es para retener o para aprender información nueva, porque la memoria de hechos pasados o la memoria antigua permanece intacta, ¿no? Generalmente se va deteriorando conforme la condición de la demencia va avanzando, pero si clasificamos o dividimos a la memoria en distintos tipos de memoria, con lo que tienen problemas o dificultades para aprender y para procesar nuevas memorias o nueva información, y esto se debe a que el Alzheimer afecta una parte en el cerebro que se llama hipocampo, y esta parte en el cerebro es responsable en gran medida para que nosotros podamos aprender y para que podamos almacenar información nueva.
por eso las personas con Alzheimer tienen dificultad para recordar información reciente, porque la zona en el cerebro que es bastante responsable en el procesamiento de esta información nueva y del almacenamiento está afectada. Pero la memoria de hechos antiguos pues permanece intacta el mayor tiempo posible, ¿no? Creo que no hay ningún otro comentario hasta el momento o alguna otra aportación. No sé si abrimos los micrófonos si alguien quiera comentar algo. Vamos a abrir o a habilitar los micrófonos por si alguien nos quisiera hacer algún comentario o alguna observación para que ya vayamos cerrando la sesión si no quedan más dudas o preguntas por ahora. Y recuerden siempre, ya les compartimos nuestro número de teléfono, correo y el Facebook, por si nos quisieran contactar igual más adelante para continuar con preguntas o si les surge alguna duda más adelante, pueden contactarnos sin ningún problema. Bien, por ahí nos dice Susana, muchas gracias por sus consejos y su ayuda. Pues nada más reiterarles a ustedes, al contrario, muchas gracias por su participación, por estar esta tarde en el grupo con nosotros y pues esperamos que algo de la información que nosotros les hicimos llegar pues pueda ser de ayuda también en este proceso del cuidado. También María Cristina nos dice gracias, Irma también nos dice muchas gracias. Cualquier cosa que ustedes requieran, pues ya estamos a sus órdenes. La familia Escobedo Martínez también nos manda gracias. Creo que se está cortando tu audio, Vero. Y bueno, pues ahora sí ya para que vayamos concluyendo y cerrando la sesión, si no hay más preguntas y respuestas por ahora, podemos dejarlo así. Les agradecemos mucho su tiempo, el interés y la participación de todos ustedes en esta sesión en línea del grupo de apoyo a Haroldo de la Asociación de Alzheimer del Sureste. Como recordatorio, nosotros como asociación civil estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán, que se estén pendientes de nuestras redes sociales, en especial en el Facebook, porque les vamos a estar compartiendo más información, algunos tips, consejos, recomendaciones, seguramente algunas cápsulas informativas y muy probablemente como este periodo de la cuarentena o del aislamiento social se está extendiendo hasta finales de mayo, muy seguramente tengamos otra fecha adicional del grupo de apoyo en línea, así que les estaremos informando y los mantendremos al tanto con las próximas fechas y los próximos temas, por si tuvieran oportunidad para acompañarnos más adelante. Rápidamente les comparto otra vez nuestro correo electrónico, nuestro Facebook, está mi teléfono celular por si se quisiera comunicar a alguien, el teléfono o número de contacto de Verónica también, y pues por nuestra parte sería todo por ahora. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto otra vez. Que se cuiden, estén bien, tengan paciencia, que tarde que temprano toda esta situación va a terminar. Muchas gracias. Ya de regreso, nada más para despedirme.
Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias, desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Voy a finalizar la sesión, así que último saludo para todos y continuamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo le apago?